mañana con 49 minutos. Seguimos con más información aquí en De 6 a 9 y ahora vamos a empezar a hablar sobre la discriminación en las playas. Las denuncias se dan cada año y son absolutamente vergonzosas. Ver cuerdas que dividen secciones de playa, ver personas que impiden el paso de un lugar a otro. Hay una denuncia muy reciente de Ancón, donde 3 o 2 personas vestidos con polos verde impedían el paso de un sector a otro, hasta del mismo malecón. Es casi inaceptable. Bueno, está con nosotros Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Bienvenido, señor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Para dejar en claro, las playas son públicas, digamos. Absolutamente. El balneario puede ser privado, pero las playas son públicas. Las playas son públicas. Este no solamente es un mandato constitucional, en el sentido de que claramente la doctrina entiende que las playas son bienes de dominio público y la Constitución establece que estos bienes evidentemente son de uso público, sino que además en el caso particular de las playas hay una ley de desarrollo, la ley 26.856, que así lo establece. 50 metros desde la línea del litoral es un bien plenamente de uso público. Lamentablemente, como ustedes bien lo han dicho en la introducción, al parecer no solamente hay todavía ciudadanos concretos que no lo entienden, sino peor aún, autoridades, funcionarios públicos que no están actuando en consecuencia con las prohibiciones normativas de discriminación que ya existen en esta materia. Este no es un problema, yo creo que hay que enfatizarlo mucho, de ausencia normativa. Particularmente, Carlos, como bien referías, en el caso de Ancón, hay una ordenanza municipal contra la discriminación, entre las cuales establece multas específicas por no entender que las playas son bienes de dominio público. Entonces, aquí no es un problema de un funcionario que no tiene conciencia de que debe aprobar una norma, sino de un funcionario que no tiene conciencia de cuándo debe aplicarla, que es mucho más grave todavía. Ahora, en algunas playas los propietarios ponen sombrillas, como una suerte de lotización del espacio, e impiden el ingreso bajo el pretexto que la sombra la producen las sombrillas que ellos pusieron, por lo tanto ahí no se puede entrar. ¿Eso está permitido? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Esa es una manera antojadiza de asumir, como tú dices bien, una suerte de lotización sobre un bien de dominio público, donde no cabe. En un bien de dominio público uno tiene competencia de uso sobre el espacio en función del tiempo, ¿no? Si yo llego, me ubico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ocasión de veranear en el balneario de Punta Hermosa, donde por cierto me parece las cosas están bastante mejor encaminadas, y todos los veraneantes tienen claro ahí de que no se trata de poner sombrillas, se trata de entender que hay una prohibición aquí, y el asunto, insisto, se convierte en más grave cuando uno aprecia de que aquí ya no solamente hay una tendencia de decir, bueno, si yo llegué primero yo lo puedo usar primero, o si yo puse mi sombrilla primero aunque la haya puesto desde hace 3 días lo puedo utilizar primero, sino que además se hace no con un tufillo, sino con una clara intención discriminatoria. Esto se ha apreciado, en particular en el caso de Ancón, en estos individuos, estas personas que además con cierta prepotencia, y además vamos a ver contratados por quién, ¿no? Los criterios que utilizan son claramente estereotipados, ¿no? No hay ninguna justificación razonable en el momento en que uno pretende distinguir quién entra y no. Primero, que cualquiera puede entrar, pero además se suma el problema de que además los criterios para distinguir son claramente discriminatorios. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos criterios de elección? A ver. Si uno se guía por los videos, ¿no? Hay que hacer evidentemente una investigación mucho más profunda, pero si uno se guía por los videos, hay, yo creo, ya indicios razonables para sospechar que aquí hay un asunto que tiene que ver con el color de la piel, ¿no? Y consecuentemente con esta estereotipización que existe, esta tendencia a asumir que porque uno apellida de una determinada manera, porque uno tiene la tez un poco más oscura, porque, en fin, una serie de criterios además constitucional y expresamente prohibidos, uno puede ser menos ser humano que otro y consecuentemente tener menos derechos que otros. Esto invita evidentemente a una reflexión, pero no solamente una reflexión, sino a adoptar medidas que yo diría, si me lo permiten, van básicamente por 2 caminos, uno de mayor largo aliento y otro ya mucho más concreto. El más concreto, y lo he mencionado hace un momento, es que tenemos que aplicar la ley, y tenemos que aplicar la ley además
seriamente, rigurosamente, aplicar las multas administrativas donde caben y además, ahorita voy a lo segundo, pero me olvidaba de algo muy importante, discriminar es un delito en el Perú. Así es. Discriminar es un delito en el Perú. Entonces, hay que hacer un llamado, como lo ha hecho la Comisión Nacional contra la Discriminación hace muy poco, en particular al Ministerio Público. ¿Dónde está la Fiscalía de la Nación? Que ante un delito en apariencia además flagrante, no está adoptando. ¿Y dónde está? Muy bien dicho, Carlos, efectivamente. Si es un delito flagrante, ¿dónde está la policía? En uno de los videos se aprecia a un policía casi justificando la acción, en lugar de adoptar medidas en contra. Y lo segundo, perdóname Carla, que quería decir también, es que la otra mirada trascendente aquí es que si uno se da cuenta, el problema es también cultural. El problema está en la mente de la gente, en el chip. Hay que tratar de cambiar desde temprana edad este tipo de comportamientos. Hemos aprobado un Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 que creo que va a tener un rol, un protagonismo importante en este cambio de mentalidad, que por supuesto es una mirada de más largo plazo. La discriminación es un delito. ¿Cómo se pena ese delito? ¿Cuál es la pena? De 2 a 3 años de pena privativa de libertad si es un ciudadano cualquiera y con un agravante de hasta 4 años si la discriminación la lleva a cabo un funcionario público. Muy bien. ¿Cómo pruebo? Porque ese es el problema. ¿Cómo pruebo que hay discriminación? Hay que reconocer que en el derecho penal, sobre todo, un elemento fundamental es acreditar la intencionalidad. Y eso a veces es difícil de acreditar. Pero hay circunstancias flagrantes. Hay personas que te repiten frente a las cámaras la razón. Es decir, no se avergüenzan del motivo discriminatorio. Normalización, ¿no? Así es. Entonces, frente a esos casos, no hay mucho que probar, ¿no? Digamos, el delito, como bien se ha dicho hace un momento, es flagrante. Pero, incluso, si hay supuestos en los que no es posible probar la intención, pues entonces ingresa el derecho administrativo. ¿Dónde está la municipalidad que no está imponiendo las sanciones administrativas donde cabe? Vamos a suponer que no hay posibilidad del ingreso del derecho penal porque la responsabilidad subjetiva no ha podido ser acreditada. Bueno, pero hay una responsabilidad objetiva evidente porque la discriminación de facto se está produciendo. Si yo tengo una ordenanza municipal que prohíbe la discriminación, primero que al parecer el alcalde no sabe que existe, y en segundo lugar que sus funcionarios públicos no están actuando en consecuencia. La oficina de fiscalización de esa municipalidad tendría que haber impuesto ya sendas multas hace buen tiempo. Pero cuidado que no se rompa la pita por el lado más débil, porque en el caso de Ancón es posible que esos 3 o 2 muchachos de polo verde que impedían el paso estén cumpliendo órdenes de alguien que vive en el balneario y ha dicho pónganse ahí y obedezcan, ¿no? Yo creo que no hay que hurgar demasiado en el asunto ni explorar demasiado para darse cuenta de que seguramente el asunto es así, ¿no? Y acá entonces no estamos hablando de personas que concretamente están cometiendo el delito, sino personas que están incitando a la comisión del delito y que consecuentemente también tienen una participación desde el derecho penal en esta conducta prohibida. Es decir, ¿cómo sería la pena para esos funcionarios? Porque ya hemos visto de que hay penas para los funcionarios que no cumplen de 4 a más, ¿no es cierto? Sí, no, pero la pena hasta 4 años es del funcionario que discrimina. Ya, pero para el funcionario como el alcalde, por ejemplo, que incentiva ese tipo de acciones, ¿no es cierto?, de discriminación, ¿cuál sería la pena? ¿Es una pena administrativa o es una pena Hay una omisión al ejercicio de deberes funcionales. Hay además, en el caso de un funcionario público que aprecie un acto discriminatorio y no lo denuncia, el delito de omisión de denuncia. Entonces, estamos aquí ante un cuadro, insisto, como dije al comienzo, de que no es un problema de ausencia de normas, ¿no? Es un problema de la formación de una cultura que lamentablemente pasa fundamentalmente por cambiarle el chip al funcionario público. Cuando el funcionario público cambia su perspectiva de las cosas sobre esta materia, hay mucha mayor probabilidad de que esto se proyecte en el ciudadano, porque finalmente el funcionario público es el ejemplo. Entonces, cuando vemos que hay, por ejemplo, vamos a decirlo con todas sus letras, un Congreso de la República, por ejemplo, también, que no está asumiendo suficiente responsabilidad en esta materia, no porque no dicte normas, que algunas las dicte en términos generales, pero acabamos de ver un informe que proviene desde Chile, en donde uno termina teniendo, hay que reconocerlo, envidia, ¿no? Una sana envidia, por lo que ocurre en un país que es tan o más conservador que el nuestro,
y que sin embargo tiene la posibilidad de actuar en consecuencia con los deberes y los derechos constitucionales. Doctor Rodríguez, le dicen a través del Twitter, Franco le dice, consúltenle al entrevistado qué opina acerca de gente que deja hecha porquerías las playas cuando dejan basura y llevan sus malas costumbres. Correcto. A ver, primero, tener buenas o malas costumbres, yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, no depende ni del sexo, ni de la raza, ni de la orientación sexual, ni de la edad, ni de ninguno de esos criterios. Eso en primer lugar. Y si hubiera una persona, cualquiera fuere, que tiene estas malas costumbres y que ensucia la playa, etcétera, pues evidentemente a esa persona puede ser, primero, exhortada a comportarse de otra manera y, de ser el caso, incluso invitada a retirarse. Pero ese es otro problema. Educación. Claro. Es un tema de educación, por supuesto, pero ese es otro problema. La gente a veces trata de justificar esto anticipándose bajo un criterio estereotipado para asumir que la playa es suya. Justificar el racismo, justificar la discriminación cuando se puede arreglar con educación. Eso solamente se puede explicar, pero en ningún caso se puede justificar, ¿no? Julio Álvarez Rivera le dice si es que existe un caso donde se haya encarcelado a alguien por discriminación. No. No, y el tipo penal no tiene tampoco poco tiempo. Yo no soy amigo de que la gente vaya a la cárcel, pero lo curioso es que tampoco hay procesos penales sobre esta materia, y los pocos que se inician al poco tiempo se archivan, ¿no? Nosotros como Comisión Nacional contra la Discriminación hemos, exhortado a un juez en Yurimaguas a que utilice por primera vez en el Perú el criterio del agravante que está previsto en el artículo 46 del Código Penal de Discriminación, cuando uno, por ejemplo, comete un delito de homicidio o tentativa de homicidio con algún móvil discriminatorio, para que lo aplique, porque las normas están en este caso para aplicarse. Muy bien. Muy bien, y quería destacar también algo interesante, que el Ministerio de Cultura ha sacado una aplicación para los smartphones de alerta contra racismo. Tú puedes tomar una foto, georreferenciarla, y no es cierto, y lo envías al Ministerio de Cultura, y ahí tienes un registro de casos de discriminación en general, que es bien interesante. Carlos, si me permites 30 segundos a propósito de lo que acabas de señalar. Quisiera comunicar que la Comisión Nacional contra la Discriminación va a ser público en los próximos días a propósito de esta alerta contra el racismo de Cultura, porque además Cultura participa de esta comisión, de una plataforma contra la discriminación. Una plataforma contra la discriminación en donde cualquier persona que se sienta discriminada, lo único que va a tener que hacer ya es introducir su denuncia, y un equipo de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Educación, Cultura, Mujer, Trabajo, Transporte y Relaciones Exteriores está ya preparado para, primero, acompañar a la persona en la canalización de su denuncia, hacerle el monitoreo y asegurarse de que esto finalmente tenga consecuencias prácticas en los hechos. Ténganos al tanto cuando salga esta plataforma. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas, y mil disculpas si ya no podemos atender a sus preguntas. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Mil gracias. Estábamos conversando entonces con Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. 8:03, hacemos una pausa.